lucha, cada esfuerzo, cada grano, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero, pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapo tambe. Penato san tamo tocón poichin. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Retpay Sucre, Mulco Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Te puicata Zambe, Maín, Caicharo, Notok, Retpay. Patá, Ponuse, y Caratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Seguimos nosotros con el acontecer noticioso, en esta ocasión en mi amada Bolivia. Muchos son los escenarios acaecidos en esta semana y para ahondar más en ello, nos apoyamos como siempre en nuestro compañero Gustavo Torrico, quien nos profundizará en estos temas. Adelante, hermano. Un saludo a la América morena bella revolucionaria. Como cada semana, un reporte desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Estamos a escasos 10 días de que se lleven adelante la segunda vuelta de las elecciones subnacionales para el ámbito de las gobernaciones. Hay 4 gobernaciones donde el movimiento al socialismo pulsa con otro partido para ver quién será el gobernador de los departamentos que están en disputa. Pero más allá de eso, el ámbito político se tensa a partir de las movidas, sobre todo mediáticas y cuando no de la Iglesia Católica, el CONADE y los grupos fascistas, derechistas de nuestro país, algunos camuflados en derechos humanos, el CONADE como defensor disque de la democracia, cosa que prostituye en realidad su andamiaje junto al fascismo, y los partidos políticos que no existen más que algunos pequeños grupos como Comunidad Ciudadana, a la cabeza de Carlos Mesa, el autor principal del golpe de noviembre, y esto se irá esclareciendo. Ante toda la disyuntiva que se tiene, el ámbito político y la mediática han intentado posicionar durante todos estos días un falso debate sobre si fue golpe de Estado en noviembre o fue una sucesión constitucional. Es un falso debate porque no tiene ningún sentido cuando se está tratando de buscar, a partir de este falso debate, una posición de querer mostrar al gobierno como un perseguidor y vulnerador de la democracia, porque desde su punto de vista, que lo hacen a partir de la mediática, porque del ámbito político no pesan para nada, es el hecho de decir que volvemos a las viejas estructuras. Esto se ha ido posicionando a partir
de que se lo tiene primero en mente a nuestro expresidente y líder del movimiento al socialismo, don Evo Morales Ayma. Se lo tiene replicando como si él estuviera gobernando y quieren mostrar que el presidente Arce sería solo un muñeco, un títer, y que en realidad Evo es el que está gobernando y por ende está ejerciendo una venganza contra sus rivales políticos. Nada más cierto, el presidente Morales está dedicado a apoyar la campaña de nuestros candidatos. Les reitero que hay 4 gobernaciones en las que estamos disputando y lo que aquí se está haciendo es buscar justicia. El golpista principal, Carlos Mesa, el que dio la voz de alerta para que se quemen las instituciones, los tribunales electorales, para que se desate la violencia, el que tiene que llevar en su conciencia la muerte de los compañeros, hombres, mujeres, jóvenes masacrados en Sencata, en Sacaba, en el Pedregal, en Los Rosales, en Guayani, salió con un eufemismo de buscar la paz. Dice que quiere que busquemos la paz. Y para tal, yo no sé en qué planeta vive este señor, el país está tan pacificado, pero según él, estamos en una guerra mortal y por lo tanto hay que buscar la paz. Y pone 6 puntos de condicionamiento, entre los cuales, según él, primero está el que reconocerían la victoria, escuchen bien, reconocerían la victoria del presidente Arce y del movimiento al socialismo en octubre del 2020. Posteriormente, se pide un cambio de todo el Poder Judicial, de todo el Ministerio Público, la liberación de los presos, una investigación completa. Suena bastante bonito, pero no, lo que no se dice es que se va a buscar justicia. Y si fuera ese el caso, él está camino a tener que rendirle cuentas al Estado boliviano, a la justicia y a las víctimas de esas masacres causadas por su culpa, exactamente por no haber sabido aceptar una derrota electoral, por haber sido el causante de un asalto y una vulneración constitucional en nuestro país, y reiteramos las muertes de nuestros ciudadanos. Ellos, los que se juntaron en la Universidad Católica, los que conspiraron, andan hoy tratando, bajo ese precepto que les mencionaba, de decir que estamos en guerra, que necesitamos paz, que aquí no hay justicia, y por ende se están autoconvocando para hacer ciertas manifestaciones, pero también viene el hecho de que su fuerza física está disminuida, no son las mismas condiciones de octubre, donde calentaron de noviembre, durante 3 años, bajo el hecho de tildar al presidente Morales de dictador, de prorroguista, de despilfarrador de los dineros del Estado. No están en esas condiciones. El Colegio Médico sigue en una huelga insulsa, en un paro insulso que a nadie no es ya ni noticia, y han ampliado a 15 días más su huelga en plena pandemia. Los comités cívicos murieron y Carlos Mesa insiste en darles vida, diciendo que debíamos reunirnos, el gobierno, los políticos y los comités cívicos. A los comités cívicos nadie, absolutamente nadie los elige. Son autoproclamados, al igual que Guaidó o al igual que la Cheta, que hoy está en la cárcel. Por lo tanto, no hay nada que hablar. El triunfo de octubre es consolidado, no pueden, nada puede dañar ese triunfo honesto, digno, vigoroso de nuestro pueblo boliviano y democrático sobre todo. Así es que seguiremos en esta telenovela barata todavía que quiere imponer como agenda
derecha fascista en el país. Veamos qué va a ocurrir los próximos días, porque ya también la noticia de la señora Áñez presa, que acudió a la CIDH para buscar medidas cautelares, las mismas le fueron negadas porque se está respetando todos sus derechos. Es más, se le está dando algunos privilegios en la cárcel. Dejará de ser noticia mañana, pasado mañana. Hay juicios que se están ventilando, hay un proceso que se está recién desarrollando y esperemos que termine con una sentencia y se busque justicia para nuestros muertos. Un saludo nuevamente a la América Bella Morena. Gracias, hermano querido, por tus palabras. Y para cerrar el ciclo informativo lo hacemos en esta ocasión con nuestro superpana Gabriel Villalba. Adelante, hermano. Muy buenas tardes, amigos de Así es mi tierra con Alejandro Díaz, y a mis grandes camaradas, compañeros, amigos, amigas de la Radio Causachuncoca. Mi nombre es Gabriel Villalba Pérez, compartiendo con todos ustedes una emisión más de Así es mi tierra. ¿Qué está pasando en el Estado Plurinacional de Bolivia? Se ha gestado toda una suerte de pues falso dilema entre facciones opositoras al movimiento al socialismo que han convocado a diálogo por la paz de Bolivia, como si Bolivia estuviera en conflicto. Las mismas personas que en determinado momento gestaron el golpe de Estado en Bolivia, aplaudieron los amotinamientos policiales, generaron la violencia y la quema de los tribunales electorales departamentales, generaron la violencia y la quema de instituciones, de casas de campaña del movimiento al socialismo, de casas de simpatizantes y militantes, de familiares, de autoridades del movimiento al socialismo. Son esas mismas personas las que ahora están intentando decir que existe un gran diálogo para pacificar Bolivia. Bolivia no se encuentra en ningún estado de emergencia, de calamidad, de shock, de guerra, para que se convoque una suerte de diálogo. Para nada. Es el falso debate, el falso dilema que intentan instaurar desde los medios hegemónicos de comunicación. Y precisamente son estas fuerzas CONADE, son precisamente estas fuerzas, comités cívicos que no tienen la más mínima convocatoria, que ya han sido negados en su convocatoria y ninguneados por autoridades electas como Eva Copa, como Mafre Reyes Villa, como otras autoridades que en otro momento se hubieran congregado para ser firmes opositores al movimiento al socialismo, como en su tiempo fue el 2008, 2009, la media luna, ¿no? Todos estos políticos recientemente electos, opositores también al movimiento al socialismo, le han dicho no a las convocatorias del señor Rómulo Calvo, del Comité Cívico de Santa Cruz, que se ha quedado solo con su aliado Luis Fernando Camacho, y con esas facciones fascistoides de Santa Cruz, de la Unión Juvenil Cruceñista. Los derrotados, que han sido aplastados en las urnas, no pueden imponer absolutamente nada a un gobierno legal y legítimamente constituido como el de Luis Arce Catacora. Solamente se pueden dedicar a realizar sus berrinches, sus caprichos, a tratar mediáticamente de generar una especie de shock, de pánico colectivo que no les está resultando, porque la propia gente está pues molesta con todos estos personajes, molesta con su accionar político, molesta a la propia gente que en su momento los apoyó y les dio su apoyo e encumbraron a una Jeanine Áñez en el poder. ¿Para qué? Para que en 11 meses se termine por destruir todo el país, termine por reducir el Estado a su mínima expresión, termine por generar los mayores actos de corrupción de la historia democrática de nuestro país, termine por gestar las masacres de Sacaba, Sencata, Caracara, cursantes en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya lo dijo también Gustavo, se le ha negado las medidas cautelares a Jeanine Áñez porque precisamente desde las instancias políticas de la OEA, porque hay que saber diferenciar las instancias políticas de las instancias jurídicas de la OEA. La OEA por su parte tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es el ente de protección a los derechos humanos a nivel regional, pero también tiene un ente político encabezado por Luis Almagro.
ese ente político ha tratado de instaurar a nivel internacional, regional, el hecho de que en Bolivia se estaría vulnerando los derechos, se estaría realizando una persecución política. Es una cosa totalmente falsa, un relato, metarrelato de ficción, porque precisamente la instancia jurídica de la OEA, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya ha dicho no, en Bolivia se están respetando todas las garantías constitucionales y del debido proceso a Yanine Áñez, y por eso nosotros le negamos las medidas cautelares. Entonces se vive esa suerte de intento de generación de caos, pero con la más mínima repercusión. A instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional, la propia bancada de Comunidad Ciudadana, la fuerza mayoritaria opositora al movimiento al socialismo, también ha emitido una suerte de declaración tratando de, en principio, diciendo que reconocen los resultados electorales del 2020. Si no reconocieran, pues no estarían ahí parados sus asambleístas y no tendrían representación parlamentaria, ¿no? Lamentable el accionar de los asambleístas de CC, que tengan que recurrir a su jefe de partido, Carlos Mesa, que hable a nombre de ellos, cuando creo que dentro de Comunidad Ciudadana existe la capacidad suficiente para que ellos se puedan autodeterminar y tener sus propias líneas ideológicas políticas, y no así esperar a que hable un Carlos Mesa y detrás de Carlos Mesa todos sus 20 asambleístas, entre senadores y diputados, parados como estatuas, como invitados de piedra, a simplemente mover la cabeza mientras su líder hace y deshace políticamente con Comunidad Ciudadana, la fuerza política pues opositora al movimiento al socialismo con mayor cantidad de asambleístas dentro del Congreso. Así está Bolivia. Se ha también aprendido a la exministra Pinkert por ella no haberse presentado a declarar dentro de los procesos que se están investigando por los hechos acontecidos durante el 9, 10, 11 y 12 de noviembre del 2019. Hay que saber diferenciar esos dos ámbitos temporales, ¿no? Yanine Áñez está en la cárcel actualmente. Se ha metido también a la cárcel al exgerente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, y se ha metido también a la cárcel a sus ministros y colaboradores, y también a la señora Pinkert, exministra, por precisamente el rol que ellos tuvieron durante las jornadas del 9, 10, 11 y 12, en términos didácticos, el cómo entraron a la casa, porque ya a instancias de la Asamblea Legislativa Plurinacional se va a iniciar los juicios de responsabilidades, es el qué hicieron dentro de la casa, y es el nefasto gobierno que tuvo Yanine Áñez como haciéndose pasar por presidenta constitucional, presidenta de sucesión constitucional, así como lo llamaron los medios hegemónicos de comunicación. Hoy el mundo puede ver, notar, comprobar que el régimen de Áñez fue un régimen de facto, un régimen totalitario, un régimen que no respetó en absoluto las garantías constitucionales de los ciudadanos. Los derechos humanos fundamentales han sido vulnerados y violados, ha asesinado a más de 37 personas, 800 heridos, más de 1.500 detenidos ilegalmente. Y todo eso se encuentra en la memoria reciente de la población. Es por eso que la propia población no le presta su apoyo a los comités cívicos, no le presta su apoyo más a las figuras opositoras convencionales que en su momento generaron la subversión del orden constitucional, porque ya demostraron a lo que pueden apuntar a poner una títere como Yanine Áñez, que después la van a dejar sola y después la van a dejar pudrirse en la cárcel mientras ellos están tranquilos en Miami, como el caso de López en Brasil o Arturo Murillo en Estados Unidos, ¿no? La han utilizado como han querido a la pobre señora Yanine Áñez, y ahora la títere está ahí purgando sus penas, purgando sus crímenes. En realidad los crímenes de López y los crímenes de Arturo Murillo Prijic, que son los ideólogos de las masacres de Sacabas en Cata y Caracara, la represión con armamento bélico, militar y policial a población civil, ¿no? Entonces, sin duda estamos esperando también acá en Bolivia el informe final de el grupo de expertos independientes, GIEI, el grupo de expertos independientes a instancias de la OEA, a esta instancia jurídica y de protección de los derechos humanos de la OEA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que mediante su informe también develará todo lo que aconteció en las masacres de Sacabas en Cata y Caracara. La gente en Bolivia no está pidiendo venganza, está pidiendo justicia.
y es lo que nosotros estamos realizando desde los sectores populares y desde el propio gobierno. También el hecho de que ya hemos aguantado pues un régimen totalitario, hemos aguantado a Janine Áñez 11 meses, vamos a poder aguantar este nuevo embate de la nueva cepa, de la cepa brasilera del COVID, y vamos a saber aguantar también las embestidas mediáticas y las embestidas de generación de falsos debates por parte de políticos periféricos, políticos que se hacen pasar por analistas, políticos que se hacen pasar por monseñores, que se hacen pasar por cleros de la iglesia, que se hacen pasar por curas, y de políticos que se hacen pasar por periodistas o dueños de los medios de comunicación, ¿no? El MAS enfrenta el día de hoy eso: políticos opositores disfrazados de curas, políticos opositores disfrazados de analistas políticos, políticos opositores disfrazados de periodistas. Sabremos vencer y sabremos derrotar toda esta actual coyuntura. Un abrazo gigante, invitarles a que puedan adquirir el libro más reciente que saqué, se llama Poemas para la Liberación de la Mujer. Lo pueden hacer directamente conmigo a mi número de celular 606-733-29. Yo gustoso de dedicarles de forma personalizada la dedicatoria de este libro, y se harán múltiples presentaciones también, tanto presenciales como virtuales. Espero contar con todos ustedes. Pueden encontrar toda la información en mi Facebook, Gabriel Villalba Pérez, también en mi Twitter, Gabo Villalba P. Estamos pues a la espera de nuevos acontecimientos acá en Bolivia, también en esta semana festejando los 26 años del Movimiento al Socialismo, MAS y PSP, 26 años del partido que ha sabido tener una lectura cabal de la realidad política y social de nuestro país, de la mano de los sectores populares, los sectores oprimidos, de la mano de profesionales comprometidos y patriotas, de la mano de intelectuales, socialistas, comunistas, pero sobre todo de organizaciones sociales que han transformado la historia política de Bolivia. Y pues en esta semana de festejo y regocijo, precisamente el lunes, fue los 26 años del Movimiento al Socialismo, la única fuerza política capaz de tener esa lectura cabal de la realidad y haber superado un golpe de Estado y volver con paso de parada al poder para seguir transformando la realidad de nuestro país. A seguir festejando y a seguir construyendo este instrumento político para la soberanía de los pueblos, MAS y PSP. Un abrazo gigante, amigos de Venezuela, un abrazo gigante, amigos del Trópico de Cochabamba. Soy Gabriel Villalba, nos vemos en breve la próxima semana y cuando ustedes así lo deseen. Abrazo gigante. Muchas gracias, hermano querido, por tus palabras. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y frente a los micrófonos, como siempre, vuestro servidor, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante.